En la cena de cumpleaños de mi madre, mi egoísta padre anunció, ya no eres de la familia. Todos aplaudieron. Reí y dije, entonces supongo que no necesitarán esto. Dejé las llaves del coche sobre la mesa y cerré la cuenta bancaria conjunta. Mis padres palidecieron y mi hermana exclamó, ¿eso es todo? Se rió sola, pero 30 minutos después estaba gritando y rogándome. Mamá escogió este asquerosamente caro restaurante de carnes para su cumpleaños, no porque le gustara particularmente la comida, sino porque tenía servicio de aparcacoches e iluminación tenue que la hacía sentir una celebridad. Invitó a un grupo de gente, principalmente a los que la alababan lo suficiente como para que la velada valiera la pena. Yo no estaba realmente invitado, sino más bien esperado, lo mismo con la cuenta. Pagué, como siempre, en silencio. Sin agradecimientos, sin ofertas de dividirla, solo esta regla tácita de que Jack se encarga. Llegué un poco tarde, sin intención, pero tampoco me apresuré. Cuando entré, ya llevaban la mitad de sus aperitivos. Becca miró su teléfono como si la hubiera interrumpido. Papá ni siquiera levantó la vista. Mamá me hizo una vaga señal con la mano, como si fuera el camarero. Me senté al final de la mesa. Había unas 12 personas en total, algunos primos, algunas tías y 2 mujeres que no reconocí, que probablemente solo estaban allí para ocupar asientos y complementar el nuevo corte de pelo de mamá. La cena se alargó. En su mayoría me mantuve callado y los dejé hablar entre ellos. Becca habló de su trabajo secundario de reseñas de vinos como si fuera el próximo Netflix. No había ganado ni un centavo con ello, pero actuó como si debería estar orgulloso. Papá seguía haciendo comentarios despectivos sobre cómo algunos de nosotros trabajamos para ganarnos la vida cada vez que mencionaba algo remotamente exitoso. Y mamá solo sonreía a todos como si estuviera presidiendo la corte. Luego llegó el brindis. Papá se levantó y chocó su copa. La sala se quedó en silencio. Le sonrió a mamá. Al principio, pensé que sería la habitual a mi hermosa esposa, alguna broma interna de sus días universitarios, algo empalagoso y aburrido. Pero entonces lo dijo, por un nuevo comienzo. A partir de hoy, ya no somos una familia. Por un segundo, honestamente pensé que era alguna broma extraña, como si lo siguiera con algo aburrido sobre crecer o evolucionar o lo que sea. No lo hizo. La gente empezó a aplaudir, no fuerte, pero lo suficiente como para hacerlo real. Mayan incluso dijo, finalmente, en voz baja. Miré a mamá. No parecía sorprendida, ni confundida, solo callada, como si esto hubiera sido planeado. Empecé a reír. No pude evitarlo, salió antes de que pudiera pensar. No una risa completa, más bien ese tipo de risita estúpida que se escapa cuando algo se rompe. Luego metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, saqué las llaves del SUV negro que les compré el año pasado y las dejé caer sobre la mesa. Entonces supongo que no necesitarán esto, dije. Eso llamó su atención. La sonrisa de papá se congeló. La mano de mamá se quedó en el aire sobre su copa de vino. Becca solo parpadeó. Luego abrí mi teléfono, inicié sesión en la cuenta bancaria conjunta que había creado para todos ellos, la que pagaba su hipoteca, el apartamento de Becca, las tarjetas de crédito que de alguna manera agotaban cada mes, y la cerré. La dejé en 0. ¿Listo? Sus rostros se quedaron pálidos. Fue silencioso por primera vez en toda la noche. Becca finalmente habló. ¿Eso es todo? Asentí. Sí, eso fue todo. Ella se rió, no una risa divertida de jaja, sino más bien como si pensara que estaba haciendo una broma enfermiza y estaba esperando el remate. Alrededor de 30 minutos después, ya no se reía. La encontré cerca de la parte trasera del restaurante, detrás de una de esas cortinas que creen que ocultan el drama. Estaba gritando por teléfono, caminando de un lado a otro, tirándose del pelo. Luego se volvió hacia mí, gritando que no podía hacer esto, que no entendía lo que estaba haciendo, que estaba arruinando todo. No dije nada. Simplemente la dejé allí. Pero eso fue solo el comienzo. Esa noche fue una línea en la arena, y ninguno de ellos se dio cuenta de lo lejos que ya había pasado por encima. No volví a casa después de la cena. Me registré en un hotel del centro y me senté en el bar durante unas horas con el teléfono en silencio, viendo deportes que no me importaban.
Cuando finalmente encendí mi teléfono, había 17 llamadas perdidas. Becca llamó 8 veces, mamá 4, el resto eran de números aleatorios, probablemente parientes que de repente recordaron que existía ahora que el dinero se había ido. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa, no la de ellos, la mía, la que realmente habitaba y pagaba. No habían puesto un pie dentro en más de un año, no desde que dejé de organizar el Día de Acción de Gracias porque traían fiambreras para robar las obras. Preparé café y encendí las noticias. Nada. Silencio. Paz. Luego sonó el timbre. Era Antara, con maquillaje completo, el abrigo aún abotonado, sosteniendo una caja de pasteles como si fuera una visita normal. Dijo que solo quería hablar, que no quería tomar partido, pero que la gente la estaba llamando y necesitaba saber qué había pasado realmente. La dejé entrar porque tenía curiosidad por ver qué tan rápido cambiaría la narrativa. Nos sentamos en la mesa de la cocina y ella me contó todo. Aparentemente, el anuncio de papá no fue solo algo simbólico, lo habían estado planeando durante semanas. Él y mamá ya le habían contado a algunas personas que estaban cortando el cordón conmigo, que yo era tóxico, que los había estado manipulando financiera y emocionalmente. Enmarcaron el brindis como un acto audaz de reclamar su independencia, excepto que no esperaban que yo les llamara la atención. Pensaron que me reiría, quizás saldría furioso, haría una escena, pero nunca pensaron que realmente les devolvería el auto o cerraría el grifo del dinero. Pensaron que me necesitaban para seguir jugando este jueguito. Antara dijo que mamá la llamó llorando alrededor de la medianoche, no porque yo los hubiera cortado, sino porque no podía acceder a una de sus cuentas para reservar un hotel para su retiro posterior al cumpleaños. Había olvidado que también tenía esa a mi nombre. Eps. Eso habría sido suficiente para la mayoría de la gente, pero no para ellos. 2 días después, me citaron en el trabajo, una notificación formal. Mamá y papá me estaban demandando por abuso financiero de personas mayores dependientes. Casi me reí en la oficina de RRHH cuando lo leí. La demanda decía que los había coaccionado para que aceptaran acuerdos financieros y que había utilizado la obligación familiar para ejercer un control indebido sobre sus recursos. Enmarcaron todo, cada préstamo, cada pago de automóvil, cada cheque de matrícula para Becca, como si los hubiera estado chantajeando. El abogado que encontraron debió estar desesperado o completamente inconsciente de quién realmente los estaba financiando. ¿La mejor parte? Becca se unió. Envió un correo electrónico a la bandeja de entrada general de mi oficina alegando que la había acosado, adjuntando capturas de pantalla de mensajes de texto que les había enviado, completamente normales como, dejaste tu cargador aquí, como prueba. Supongo que pensó que cuanto más dramática fuera la historia, más probable sería que alguien se pusiera de su lado. No respondí públicamente. No publiqué nada, pero comencé a recopilar capturas de pantalla, estados de cuenta bancarios, grabaciones de voz, mensajes donde mamá me rogaba por dinero para el alquiler y prometía pagarme una vez que su carrera de escritora despegara. Los mensajes de voz borrachos de papá diciendo que necesitaba ayuda para cubrir una segunda hipoteca que había contraído en secreto para comprarle un condominio a Becca. Pero la siguiente sorpresa no provino de mí, provino de Lily, mi prima, la tranquila que siempre se sentaba al borde de la habitación durante las reuniones familiares, desplazándose por su teléfono. Publicó un TikTok, solo ella sentada en su cama hablando de cómo se ve realmente el abuso financiero cuando a tu primo lo culpa toda su familia después de ser su cajero automático durante 10 años. Se volvió viral, muy viral. No mencionó nombres, pero la gente comenzó a juntar las piezas. Los comentaristas encontraron el canal de reseñas de vinos de Becca y la destrozaron tanto que eliminó la mitad de sus vídeos en una semana. La demanda se retiró, pero mamá y papá no habían terminado. Comenzaron a visitar a sus parientes uno por uno, no para disculparse, sino para envenenar el pozo, diciendo que me había vuelto loco, que era cruel, vengativo, que usé el dinero para castigarlos. Pero esta vez, la gente no se lo creía. Y, por primera vez, las llamadas que recibí no eran exigencias, eran disculpas. No sé qué les ha entrado a tus padres, dijo uno. Siempre pensé que algo andaba mal, pero no quería decir nada. Me avergüenza haberme quedado callado tanto tiempo. Eso debería haber sido suficiente para el cierre, pero yo tampoco había terminado. Fue extraño lo silencioso que se volvieron las cosas después de que se retiró la demanda,
como una tormenta que desapareció repentinamente pero dejó a toda la ciudad esperando el próximo trueno. Mamá y papá no llamaron. Becca se desconectó por un minuto. Casi pensé que finalmente habían entendido el mensaje, pero los conocía. El silencio no era rendición, era preparación. No esperé. Lo curioso de las personas que pretenden ser independientes es que siempre olvidan cuántas cuerdas han permitido que otra persona sostenga. Comencé de forma pequeña, quirúrgica. El SV ya estaba remolcado y vendido, pero no solo me quedé con el dinero, compré un Honda viejo con efectivo y lo hice entregar a su entrada con un lazo y una tarjeta que decía, veamos cuán libres son realmente. No me agradecieron, pero tampoco lo devolvieron. Luego cancelé el plan familiar de teléfono. Al parecer, ninguno de ellos sabía cuántas partes de sus vidas estaban atadas a ese número. Becca perdió el acceso a todas sus cuentas de redes sociales de un solo golpe. Mamá no pudo acceder a su correo electrónico. Papá se perdió 3 salidas de golf porque nadie pudo comunicarse con él. Esperé 3 días, luego envié una captura de pantalla de un mensaje que Becca había publicado 2 años antes, rogándome que la ayudara a configurar su línea comercial porque no entendía los contratos. Luego vino la hipoteca. La había firmado como codeudor hace años porque el crédito de papá era una broma, y mamá lloraba por perder la casa donde crecieron sus hijos. Tenía una cláusula en los documentos, una silenciosa que mi abogado sugirió cuando la establecí, decía que si alguna de las partes rompía los lazos familiares públicamente, el acuerdo podía disolverse y la amortización acelerarse. Me llevó menos de 5 minutos activarla. Ahora le debían a la banca el pago completo en 30 días. Ahí fue cuando comenzó el verdadero pánico. Mamá llamó primero. No contesté. Dejó un mensaje de voz que comenzó tranquilo, luego se quebró a mitad de camino, algo sobre traición. No me importó. Luego llegó papá. Apareció en mi oficina. Mi asistente llamó y dijo que un tipo estaba abajo gritando que estaba destruyendo a mi propia sangre. Le dije que llamara a la seguridad del edificio. Cuando lo escoltaron, miró directamente a la cámara del vestíbulo y le hizo el dedo medio. Recorté esa grabación y se la envié por mensaje de texto, nueva foto familiar. ¿Pero la parte más satisfactoria? ¿Becca? Me envió un mensaje de texto desde un número que no reconocí, no puedo iniciar sesión en nada. Esto no es gracioso. Lo ignoré. Luego volvió a intentarlo, por favor. Tengo acuerdos de marca que dependen de esto. Le envié un enlace a la política de reembolso de un curso de marketing digital, sin contexto, solo eso. Ella no respondió. Todos volvieron a quedarse callados hasta que Antara me invitó a cenar, solo ella, Lily y un par de primos. Dije que sí porque pensé que les debía más que silencio. Cuando llegué, no esperaba lo que vino después. Me regalaron un álbum de recortes, fotos antiguas, historias, cartas, cosas que no había visto en años. Algunos eran dibujos tontos que hice en segundo grado, tarjetas de cumpleaños antiguas, pero en el medio había copias de correos electrónicos, capturas de pantalla de mensajes de texto, conversaciones que mis parientes habían estado teniendo durante años a mis espaldas, advirtiéndose mutuamente sobre lo engreída que se había vuelto mamá, como Becca se jactaba de manipularme. Un correo electrónico de papá decía literalmente, Jack vio el plan de jubilación. Y todos firmaron una nota al final. Dijeron que lo sentían. Dijeron que estaban avergonzados de no haber dicho nada antes. No arregló las cosas, pero me dio paz. Aún así, tenía una última jugada, no para destruirlos, solo para hacerlos sentirlo. Tomé todos los registros bancarios, todos los historiales de transferencias, todos los recibos y elaboré un informe completo. Luego lo envié de forma anónima al IRS. Que expliquen cómo 3 adultos desempleados vivían en una casa de $500,000, viajaban 2 veces al año y declaraban 0 ingresos. Querían independencia, la obtuvieron. Y, por primera vez en años, finalmente me sentí libre. Solo habían pasado unas pocas semanas desde que envié ese pequeño paquete ordenado al IRS, pero las ondas comenzaron a mostrarse. Mamá dejó de publicar en Facebook. Eso puede no parecer mucho, pero esta mujer solía hacer transmisiones en vivo cuando regaba sus plantas. Ahora, silencio radial.
sin citas crípticas, sin indirectas pasivo-agresivas a los hijos desagradecidos, simplemente desapareció. Papá intentó vender los palos de golf que le compré, lo sé porque los enumeró en una cuenta anónima en Craigslist, y mi primo James, que trabaja en tecnología, rastreó la IP solo por diversión. Nos reímos durante aproximadamente una hora. Pero la verdadera sorpresa llegó una tarde cuando Lily envió un mensaje de texto: ¿Estás libre esta noche? Hay una reunión. Es hora. No tenía idea de qué estaba hablando. Resultó que mi pequeño acto de rebelión había desatado algo. No solo mis padres trataban a la familia como un grifo de dinero gratis, aparentemente, había otros parientes, lejanos con los que apenas hablaba, que estaban haciendo lo mismo. Cuando llegué a la casa de Lily, había 10 personas sentadas en su sala de estar. Reconocí a la mayoría de ellos, la prima Rachel de Nueva Jersey, que solía enviarme tarjetas de Navidad educadas hasta que se divorció y de repente fue cortada por las mismas personas que una vez la hicieron pagar las reuniones familiares, el tío Mike, que no había hablado con mi padre en años porque papá le había pedido prestados $5,000 temporalmente y nunca se los devolvió, y luego estaba la tía Linda. No la había visto en una década. Se levantó cuando entré y me abrazó como si acabara de volver de la guerra. Ya hemos tenido suficiente, dijo. No solo son egoístas, son depredadores, y hemos terminado de fingir. Las historias comenzaron a brotar. Aparentemente, después de que corté el dinero, mamá y papá entraron en pánico tan rápido que comenzaron a volverse contra todos. Le dijeron a un pariente que la tía Linda le había robado joyas de la casa de mamá hace años, una mentira, afirmaron que el tío Mike estaba mentalmente inestable, e incluso intentaron convencer al jefe de Lily, quien resulta ser un contacto mutuo de mamá, de que Lily había estado difundiendo chismes familiares en línea. Casi pierde su trabajo. Se estaban desmoronando, no solo desesperados, sino vengativos, tácticas clásicas de tierra arrasada. La tía Linda sacó una carpeta, sin broma, una carpeta entera, dentro, capturas de pantalla, mensajes de voz, copias de documentos de préstamos falsos que papá usó una vez en nombre del abuelo en la década de 1990, cosas que realmente podrían meterlos en problemas legales serios. Jack, dijo, empujando la carpeta sobre la mesa, queremos que nos ayudes a quemarlos. No se dijo con enojo, fue quirúrgico, enfocado. No estaban interesados en dramas insignificantes, querían justicia, exposición, y necesitaban a alguien que supiera cómo manejar el dinero, las pruebas digitales y no tuviera miedo de enfrentarse a mamá y papá. No dije que sí de inmediato, no porque no quisiera, sino porque quería hacerlo bien. Pasé los siguientes días revisando lo que me dieron, extrayendo registros de bases de datos públicas, revisando mis propios archivos. Contraté a una contadora forense que usé para una de mis auditorías comerciales y le dije que necesitaba un análisis completo del fraude financiero de una familia durante los últimos 20 años. Ni siquiera parpadeó. Dijo, ¿quién es el objetivo? Les di los nombres. Sus ojos se abrieron. Ah, ellos. Aparentemente, mis padres se habían cruzado con alguien de su empresa hace años, habían hecho suficiente alboroto como para que el nombre solo provocara reconocimiento. Dijo que lo tomaría pro bono, solo por diversión. Las cosas estaban encajando en su lugar. Esto ya no era solo venganza, esto era responsabilidad, y yo iba a entregarla con recibos, testigos y un coro de parientes detrás de mí, listos para ver a mamá y papá caer de los tronos que habían construido con mentiras y dinero prestado. Querían una guerra, bien. Traje aliados. Comenzó con una carta, no un correo electrónico, no un mensaje de texto, una verdadera carta física entregada a la casa de mamá y papá por el IRS, certificada, que requería una firma. El tío Mike tenía un amigo que trabajaba en la sala de correo y nos avisó. Llegó a su buzón un jueves por la mañana. El jueves por la noche, mamá había llamado a la mitad de la familia, sollozando por un malentendido. Nadie respondió a sus llamadas. Durante el fin de semana, intentaron controlar los daños. Vi la publicación, mamá inició sesión en una cuenta antigua de Instagram y publicó una foto de un versículo bíblico y una puesta de sol con la leyenda, los que juzgan serán juzgados al final. La tía Linda respondió, empieza a empacar. Pero los verdaderos golpes vinieron desde adentro. La prima Rachel contactó al prestamista hipotecario con copias de los documentos que encontramos en ese viejo archivo polvoriento.
Resultó que papá había incluido 2 codeudores en un antiguo formulario de refinanciamiento, ambos eran falsos, uno de ellos era el abuelo, que había muerto 3 años antes. El banco inició una investigación. Mientras tanto, Lily tomó todo de su TikTok viral y lo expandió a un documental de YouTube, 10 minutos de brutal honestidad, con capturas de pantalla pixeladas y mensajes de voz cuidadosamente borrosos. No mencionó nombres, pero había suficiente contexto para que cualquiera en el círculo familiar viera la verdad. En 48 horas, tenía más de 1 millón de visitas. Ahí fue cuando las cosas realmente comenzaron a desmoronarse. El compañero de golf de papá, el que aplaudió en el brindis de la cena, resulta que era copropietario de un negocio paralelo que papá estableció principalmente como una evasión fiscal. Después de que apareció el vídeo, retrocedió, citó preocupaciones sobre la imagen pública, dejó a papá cargando con 2 años de impuestos atrasados y una llamada repentina de su contador que, como dijo Lily, arruinó su 9º hoyo. Mamá intentó culpar a Becca, les dijo a sus parientes que la cuenta bancaria era idea de Becca y que nunca quiso el dinero de Jack, pero que lo aceptó por el bien de Becca. Becca respondió con una nota de voz de 3 minutos que transmitió a todos los chats grupales en los que aún estaba, llamando a mamá mentirosa y afirmando que le rogó a Becca que me mantuviera enganchado. Ahora no solo estaban aislados, se estaban volviendo unos contra otros. Becca perdió 2 patrocinios de marca después de que los seguidores comenzaron a vincularla con el documental de Lily. Su bandeja de entrada estaba llena de mensajes enojados, capturas de pantalla de ella riéndose de mi crisis nerviosa en la cena. Uno de sus patrocinadores incluso exigió un reembolso de su último pago, citando daños a la reputación. Ella me envió el contrato por correo electrónico, dijo que necesitaba ayuda. No respondí. Luego llegó el patrimonio. El tío Mike, la tía Linda y yo desenterramos el testamento original del abuelo, nunca ejecutado formalmente, pero escrito a mano y testificado. Establecía que sus ahorros de toda la vida se distribuirían por igual si nadie cometía fraude financiero después de su muerte, una cláusula que era más una línea moral que una legal, pero ahora, con todas las pruebas que teníamos, algo concreto. Contactamos al abogado de sucesiones, presentamos los documentos de refinanciamiento falsificados y los estados de fideicomiso que mostraban cómo mamá y papá habían desviado dinero en nombre del abuelo. El abogado congeló su parte de la herencia en espera de litigio. Ahí fue cuando comenzaron las llamadas nuevamente, números bloqueados, desconocidos. Intentaron con Lily, luego con Rachel, incluso con la tía Linda. Ninguno de ellos respondió. Pero cuando papá apareció en mi edificio nuevamente, esta vez en silencio, con un sobremanila en la mano, me di cuenta de que casi había terminado. Lo dejó en la recepción, sin nota, solo mi nombre en el frente. Dentro, una disculpa escrita a mano, 5 páginas. La última ni siquiera estaba terminada, simplemente cortada a mitad de oración. Pero lo que me impactó fue el cheque pegado a él, $10.000, un reembolso del último pago que hice en su hipoteca. Sin palabras, solo el dinero. Tal vez fue culpa, tal vez miedo, tal vez un último intento de adelantarse a la historia antes de que se extendiera más, pero no importaba porque para entonces la familia ya había hablado, y lo que querían estaba claro. Todo llegó a su punto culminante un domingo soleado, tranquilo, una de esas tardes engañosas en las que el mundo se siente demasiado pacífico para lo que está por suceder. La tía Linda estaba organizando una reunión familiar final, no una fiesta, no una reunión, solo una reunión en su patio trasero con una parrilla y una mesa larga. Todos fueron invitados, incluyendo a mamá, papá y Becca. Dijo que era hora de dejar de susurrar y terminar lo que empezamos. Para mi sorpresa, aparecieron. Becca usó lentes de sol todo el tiempo, como si se estuviera escondiendo de los paparazzi. Mamá llegó demasiado arreglada como de costumbre, como si este fuera su momento de regreso. Papá apenas hizo contacto visual con nadie. El silencio cuando llegaron fue lo suficientemente denso como para cortarlo. Linda lo abrió directamente, sin actuación. Le contó a todos lo que descubrimos, el fraude, las mentiras, los años de manipulación. Pasó copias de los documentos de refinanciamiento, los registros de fideicomiso, incluso capturas de pantalla de mensajes de texto donde mamá y papá coordinaban historias sobre quién merecía más de la herencia del abuelo. Luego, Rachel se levantó, tranquila pero con claridad. Leyó en voz alta los nombres de cada primo, tía y tío que le había prestado dinero a mamá y papá o había sido manipulado para cubrir algo. Le tomó 7 minutos leerlos a todos.
Nadie la interrumpió. Lily sacó una memoria USB y reprodujo un mensaje de voz de Becca a una amiga. En él, dijo que yo era básicamente un felpudo con una billetera y que iba a llorar cuando finalmente los cortara, pero solo hasta que alguien más pagara el alquiler. Becca ni siquiera intentó negarlo, simplemente se levantó y caminó sola hacia la parte trasera del patio. Y luego vino la última parte, la mía. No di un discurso, simplemente me puse de pie, miré a las personas que me criaron y les entregué un sobre. Dentro había copias de documentos que ya había escrito 6 meses antes, declaraciones formales que rompían todos los lazos financieros, legales y personales. Simplemente no se los había enviado. Ahora eran reales. Mamá abrió el suyo, lo miró y preguntó si hablaba en serio. Papá no dijo una palabra, solo miró la mesa. Becca no regresó. Nadie aplaudió, nadie vitoreó, pero el aire cambió. Por primera vez en mi vida, sentí que no estaba solo. Luego, la tía Linda anunció la verdadera sorpresa: se haría cargo de la casa del abuelo. Resulta que había estado trabajando en silencio con el abogado de sucesiones durante meses. Con el fraude expuesto, los activos se estaban redistribuyendo. En lugar de dejar que se pudriera o se vendiera, decidió convertirlo en algo útil, un fideicomiso familiar, pero esta vez con reglas reales. Solo los parientes que contribuyeron financiera o emocionalmente a través del cuidado podían beneficiarse. No se trataba de dinero, se trataba de valores, límites, respeto. Las personas que se preocuparon. Mamá y papá no calificaron. Tampoco Becca. Cuando todos se levantaron para comer, para hablar, para reconectarse, mamá se quedó inmóvil, con el sobre en la mano. Papá salió, no se despidió, simplemente se deslizó por la puerta como alguien que sabía que había terminado. Becca se fue unos minutos después, no dijo una palabra. Dudo que alguna vez lo haga. ¿Y yo? Me quedé hasta el final, ayudé a limpiar, conté historias que no había contado en años. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, alivio. No porque hubiera ganado, sino porque el juego finalmente había terminado. No solo nos vengamos, recuperamos a nuestra familia.